Hola a todos los suscriptores de Gestionando Salud Podcast. Bienvenidos a una nueva temporada que vamos a hablar sobre talento humano y gestión de salud. Este es nuestro nuevo episodio y como ustedes saben, el talento humano es el fundamento de cualquier sistema de salud porque de ellos dependen la atención, sin importar la organización, funcionamiento y la cultura que se tenga en nuestros centros de salud. El tema está en la disponibilidad. ¿Cuál es el talento que contamos? ¿Cómo reclutamos? ¿Cómo podemos formar parte de una institución? Y que ese colaborador tenga una cultura que se identifique con la institución que tenemos. La Organización Mundial de Salud ha establecido que tenemos un déficit en el personal asistencial, pero yo me iría un poquito más lejos. Yo entiendo que el nivel de complejidad que amerita un hospital o una empresa de salud también tiene perfiles administrativos o técnicos bastante complejos. Y es por eso que tenemos en nuestra compañía a un invitado muy especial y querido, al licenciado Abner Ramos, licenciado en Administración de Empresa con maestría en Alta Gerencia de Gestión de Talento Humano, con MBA concentrado en proyectos públicos como privados y especialidad en Administración Financiera. Con más de 23 años, que conste, la edad no lo puse yo ni los números tampoco, con experiencia en el sector salud, en la gestión administrativa y de personas, quien nos hablará de cómo es el proceso de reclutamiento, que como quien dice es el primer paso para nosotros tener un talento dentro de nuestra institución. Muchísimas gracias, Abner, por sacar el tiempecito de estar con nosotros y bienvenido a Gestionando Salud Podcast. Muchísimas gracias, Dileni. De verdad para mí es un placer compartir este espacio contigo. Me encanta lo que estás haciendo con el podcast. Es algo de verdad que necesitamos. Tanto los temas de calidad como de recursos humanos en salud son vitales para el buen funcionamiento y también prestar un gran servicio al paciente que lo requiere. Estoy a tu orden para cualquier pregunta que ayude a aclarar o a enriquecer las necesidades de estas a tu audiencia. De verdad que agradezco sobremanera el espacio que has dedicado, porque siempre se habla de la parte asistencial y como tú bien dices, tenemos una carencia en todo lo que es la parte administrativa y el talento humano es uno de los temas que siempre sale a relucir por una u otra cosa. Y para iniciar, debemos saber qué es un proceso de reclutamiento o de selección dentro de una organización y si me lo podrías establecer como paso a paso, como para niños de kinder. Claro que sí. Bueno, el proceso de reclutamiento y selección del personal es la puerta de entrada al colaborador, al sector o a cualquier organización de salud. Es el proceso clave para encontrar las personas adecuadas. Básicamente, ese es lo principal. Que sean calificadas, que tengan las habilidades apropiadas, también los conocimientos y las actitudes necesarias para el buen desempeño dentro del centro de salud. Paso a paso, podemos establecer que lo primero que debemos definir es la posición. Tenemos que tener descrito correctamente el cargo vacante, detallando cuidadosamente los deberes de los candidatos, las actividades que estos van a realizar en la organización y las exigencias que amerita cada cargo. El próximo paso es divulgar la vacante por los medios que se tengan. En la actualidad, las redes sociales y los medios electrónicos es el primer canal utilizado. Eso es básicamente importante, divulgarlo por canales que sean de mucho concurrencia o tráfico en las redes, seleccionar los currículos que nos llegan, siempre seleccionar los currículos que tengan todos los requerimientos del perfil que estamos solicitando. De luego que tengamos los candidatos, hacer las pruebas psicológicas, ameritan, todos sabemos los tipos de pruebas que hay, que son extensas, pero también aplicar pruebas de conocimiento, que eso es básico, sobre las competencias y los conocimientos que tiene para la posición que estamos buscando. Hacer entrevistas personales. Las entrevistas son muy importantes porque quizás en las pruebas psicológicas
no vemos cosas que podemos ver en las entrevistas. También es bueno tomar en cuenta que el candidato en las entrevistas puede tener una mala entrevista, puede ponerse nervioso o omitir cualquier información. Y en las entrevistas nosotros podemos contactar cualquier tipo de información sumamente importante para la toma de decisiones. Mira, y luego, ajá. sí, perdón. No, continúa tu espacio. Sí. Y luego seleccionar los candidatos ya después que pasa todo ese tipo de sedazo. Has comentado algo que me gustaría resaltar, y una fue el tema de la evaluación de las competencias. Normalmente vemos un currículum o por la necesidad tan rápida, porque siempre cuando hay una vacante, siempre hay un proceso de reclutamiento que el departamento pone a milla al departamento de talento humano. Eso casi no se hace. Básicamente nos enteramos en el transcurso si coge o no coge el ritmo del centro. Y otra cosa que me parece importante de resaltar es el tema de cómo nosotros reclutamos al inicio para que eso no repercute en un problema ya al final o cuando ya tú tienes el tiempo encima. ¿Cuáles son las dificultades? Sí. No, perdón. ¿Cuáles son esas dificultades que dentro del proceso te puedes encontrar para saber y utilizar los tiempos oportunos, darle ese proceso de inducción que sea lo más correcto posible? ¿Cuáles son, cómo tú haces ese engranaje de situación real, que algunas veces no es el más óptimo porque te lo dicen con salida inmediata o con una renuncia de inmediata resolución, o cómo yo contrato ese personal que realmente sea el apto para cubrir ese puesto de manera inmediata? Mira, Dileni, esa es una pregunta sumamente importante, porque así como tú dices, se presentan vacantes de emergencia en las cuales no tenemos el candidato dentro de la organización para uno hacer una promoción y tenemos que salir al mercado. Y una de las principales dificultades es el prestigio de la empresa. Si una empresa no tiene un buen prestigio de servicio, de cómo trata al personal, de imagen ante la sociedad, es una empresa que se le hace más difícil el reclutamiento. Ese es el primero, diría yo. Vale. También una convocatoria que no sea adecuada es otro de los puntos también que hay que tomar en cuenta. También el mal uso o un uso erróneo de los headhunters o las reclutadoras de talento. A veces elegimos las reclutadoras que no están especializadas en las áreas que queremos fortalecer y perdemos tiempo con esa reclutadora. Ese es otro punto. También no tener una actualización del promedio salarial del mercado. A veces vamos a buscar un candidato, tenemos la posición que buscamos, tenemos el salario que queremos, pero ¿qué pasa? No hicimos una investigación del mercado a ver cómo ha variado ese salario en el mercado, y cuando solicitamos candidatos, realmente se hace muy difícil al candidato aceptar una entrevista en ese sentido. También contemplar los valores de la institución, o sea, eso va muy atado con el prestigio. Okay. El prestigio que tenga la institución, los valores. Hay personas que lo atraen mucho los valores que tenga la institución y los compromisos ante la sociedad. Y ya algo muy básico y no deja de ser primordial, que es una estrategia de reclutamiento y selección. Tenemos que tener una estrategia de cómo manejar las vacantes, tener una base de candidatos en espera. Es importantísimo todos los CV que nos llegan o todas las referencias que nos hacen, tenerla en nuestra base de datos, al igual que también implementar los sistemas de carrera, los programas de carrera dentro de la organización para tener posibles candidatos que puedan suplir esa vacante. Y es muy importante lo de la promoción,
porque eso, aparte que nos ayuda a economizar tiempo y dinero en busca de un talento que está afuera, nos ayuda a adquirir un personal que ya tiene la cultura de la organización, ya tiene la experiencia, sabe lo que queremos de él. Además, que mejora muchísimo el clima laboral porque el colaborador se siente que está siendo reconocido. Esas dificultades que me mencionas, hay elementos que son algunas veces intangibles. Dígase, el tema de la marca o de la reputación que tenga a nivel externo. Claro, no depende del Departamento de Recursos Humanos y realmente la institución amerita tener una planificación, una proyección y lo más importante que lo mencionaste al final es tú tener una estrategia de que ese colaborador se sienta querido, que se sienta parte de un equipo, que forme parte de una familia, porque al final de cuentas pasas más tiempo con un colaborador del trabajo que algunas veces con tus propios familiares. Entonces, sí. ¿Qué entiendes tú que por parte de recursos humanos le aporta a la parte directiva, a la parte de dirección, para tú tener esos escenarios y tener esos elementos controlados? ¿Qué le aporta recursos humanos a la dirección de un centro para que tú puedas tener después el trabajo más sencillo al momento de reclutar? Bueno, claro. Básicamente la estrategia de recursos humanos del Departamento de Dirección de Recursos Humanos tiene que estar totalmente alineada con la estrategia de la organización. Eso ayuda mucho que se cumplan los objetivos, tanto con el colaborador de la institución como a los clientes o pacientes en este caso. Eso ayuda muchísimo a que ese candidato, luego empleado o colaborador que entra a la institución, pueda adaptar o adaptarse a nuestra estrategia, a nuestras políticas y lograr los objetivos más fáciles dentro de la misma. En tu experiencia, que es bastante vasta, no por la edad que conste, sino porque has pasado por una serie de centros, o sea, tu experiencia en salud es bastante potente. Sí. Según tu experiencia, ¿cuál ha sido lo más complicado o lo que te resulta con más dificultad de ese proceso de selección del personal de salud? Bueno, lo más complicado, yo comenzaría con lo que nos ha ayudado en los últimos tiempos, y es la tecnología. La tecnología ha ayudado mucho al reclutamiento y la selección. Porque tenemos muchas plataformas, tenemos forma de crear base de datos y eso nos ha ayudado muchísimo para plataformas de evaluar, de reclutar, etcétera. Pero es realmente sumamente complicado en el sector salud. Tú comenzaste el podcast hablando de los datos que muestra la Organización Mundial de la Salud con relación a la falta del personal de salud. Tenemos un déficit actual, no solamente como país, sino mundial, de profesionales de la salud. Y no solo como profesionales de la salud, yo me voy más allá. La formación que tienen esos profesionales de la salud. Sabemos que tenemos muchos médicos, para mencionar el principal colaborador o activo o el recurso de los hospitales, pero ¿a dónde están llegando los médicos? ¿A dónde están llegando las enfermeras de aquí? O sea, se están capacitando para los nuevos tiempos. Están usando la tecnología para llegar a mejores diagnósticos. Nosotros tenemos, aparte de un problema de falta de personal, de profesionalidad, más capacitación. Hay que hacer mucho énfasis en la capacitación del personal de salud. Entonces, cuando vamos al mercado de reclutamiento, no encontramos el perfil que queremos porque le faltan capacitaciones. ¿Qué tenemos que hacer? A veces desesperadamente contratar ese personal, incluirlo en un plan de capacitación específico para fortalecer estas habilidades que tienen en la parte de competencia. Otra de las amenazas o obstáculos en el proceso son los bajos salarios. En el sector salud se paga bajo salario con relación a otros salarios del mercado.
En el personal administrativo y técnico existe mucha fuga de talento para otros sectores. Por ejemplo, en el sector financiero acapara mucho la parte administrativa financiera de los hospitales, por ejemplo. Hacen propuestas salariales que son mucho mejores, paquetes de compensaciones con mayores beneficios, lo cual acelera o afecta el flujo de personas a otro sector. Eso es uno de los procesos, de los obstáculos en el proceso que mayormente yo he visto en mi experiencia. Mira, y lo peor de todo es que estamos retrasados o somos un poco conservadores y anticuados con el tema de recursos humanos, no solamente con el modelo de compensación, sino que el sector público y privado se viven peleando en ese sentido los profesionales, por ejemplo, que son asistenciales. Enfermera es un ejemplo de ellos, o sea, tenemos enfermeras que están en el sector público con una mejor condición de horarios, por decirte un ejemplo, a nivel salarial, pueden compensar privado con público, pero claro, yo trabajo menos en el público que en el privado, tengo pluriempleo para compensar un poquito el tema económico y los costos económicos que tiene una persona. Claro, y se nos complica sobremanera retener un talento y peor aún, mantenerlo de manera exclusiva dentro del sector. Sí es verdad que para el tema administrativo es un poquito más homogéneo porque se tiene que cumplir 8 horas, pero ¿qué posibilidades tú entiendes que puede haber con eso de modernizarse y que un sector salud pueda ver, por ejemplo, el tema de dualidad, de virtualidad y presencial o qué sé yo, o algo que se pueda implementar de una manera innovadora y que permita, qué sé yo, mejorar un poquito esas condiciones tan operativas que llevamos dentro de un centro? Mira, de hecho, la virtualidad abrió muchas puertas sobre el horario flexible y se está utilizando mucho en el sector salud. La virtualidad o la semi presencial. Yo en mi caso personal tengo colaboradores que trabajan un tiempo en su casa, un tiempo en la institución, y es algo que ha ayudado a retener el talento. Es una estrategia muy usada para nosotros retener el talento, pero en el personal de atención directa, como tú bien sabes, no pueden estar en su casa. O sea, el personal de enfermería, técnico o apoyo médico está en el día a día y ahí viene algo que tú mencionaste hace un momento, que principalmente con las enfermeras y los médicos, que es el pluriempleo y los horarios que son segmentados. Tenemos enfermeras que tienen 3 y 4 trabajos, así como médicos, lo que imposibilita mucho que un colaborador esté el día completo, un horario completo en la institución, y por ende dificulta muchísimo el reclutamiento. Ellos ponen en una bandeja cuántos empleos yo tengo, cuánto gano. Bueno, no puedo ir a ese otro centro de salud porque no tengo el tiempo para ocuparme ya. Entonces, el reclutamiento ahí se hace mucho más difícil. Claro. El asunto de, por ejemplo, analizar los salarios. En uno de los podcasts que hemos grabado para Talento Humano salió a relucir lo que era el salario emocional, que es algo totalmente novedoso y que no todos los hospitales lo ponen en práctica por lo que decía, tenemos un criterio un poco conservador y suena feo, pero muy arcaico de gestionar al talento. Y yo entiendo que en el sector salud debemos ser totalmente diferentes. Tenemos que ser lo más creativos posible porque dependemos del sector salud. Es algo que no podemos variar de una forma y tenemos que buscarle la forma o la manera de cómo compensar ese personal
¿cómo tú entiendes que desde reclutamiento tú puedes seducir de cierta forma a ese colaborador para que venga a trabajar contigo, independientemente de las políticas y todo que ya tiene que tener establecido, estrategias que tiene que tener la dirección de ese hospital? ¿Cómo tú entiendes que se puede seducir? Es la palabra más correcta, de que un colaborador crea en ti y colabore dentro de tu institución. Mira, muy buena pregunta, Dileni. Es toda una estrategia que inicia con la selección y el reclutamiento y selección, luego ya en el onboarding, cuando el colaborador entra y ya una estrategia ya más práctica cuando ya tenemos el colaborador dentro de la organización. Pero como tú hablas del salario emocional, mucha gente todavía no entiende lo que es el salario emocional. He escuchado personas burlarse de esa teoría, pero está totalmente comprobado que el dinero no es todo en las instituciones, ¿verdad? El buen ambiente, la hermandad, la colaboración, los horarios flexibles, la capacitación, la promoción del personal en conjunto, entre otras cosas, son parte importantísima del salario emocional. Tenemos colaboradores que le hacen ofertas atractivas de mayor dinero, pero el ambiente que tienen, le han creado un sentido de pertenencia increíble con la organización y un apego a los objetivos y a los valores de la institución, que no aceptan esa propuesta. Pero es una lucha constante, la retención del personal, una lucha constante, que ese es el reto más grande de talento humano en estos tiempos. Yo diría que luego de seleccionar en el mercado un talento que esté sumamente capacitado y identificado con la institución, la retención es lo más importante y convergen muchas cosas para poder lograrlo. Dentro de esos factores que convergen, como ¿cuáles sería uno que no debe de faltar? Bueno, yo creo que la humanización, ese es el principal, tratar a la persona con humanización, respetándole su dignidad, que la persona se sienta por lo menos que es bien tratado, que no es un compañero de trabajo ni un superior inmediato, sino un hermano que tiene durante esas 8, 9, 10 horas que está coincidiendo en ese trabajo. Y creo que eso se ha perdido bastante, y no solamente en el sector salud. Yo creo que la rapidez y el mundo como estamos llevándolo y nuestras obligaciones no hacen como que se nos vaya un poquito la visión de esa palabra tan grande. Mira, que dices. En los centros de salud es bien complejo lograr eso, pero se logra o se avanza mucho. ¿Por qué? Porque tenemos empleados de diferentes formaciones, médicos, enfermeras, personal administrativo. Es muy difícil a veces tú concentrar todos esos buenos esfuerzos, todas esas buenas prácticas en uno solo, pero se logra. Es un poco más difícil que en otras organizaciones, por ejemplo, una industria de textil, donde todo el mundo hace lo mismo, que en un médico que quizá tiene 10 de sus especialidades, tiene su mente ocupada en otras cosas, en investigación, y un empleado de piso o de atención al usuario tiene otras necesidades diferentes, pero eso se logra. Cuando eso se logra, por lo menos en un porcentaje adecuado, hay un ambiente laboral increíble, el salario emocional, ahí podemos cumplir en parte lo que queremos en la estrategia de salario emocional. ¿Cuáles son, por ejemplo, qué tanto es el índice de rotación en el sector salud dentro de un hospital y cómo frenarlo, o cómo yo saber que mi rotación está bien o dentro de los parámetros, o si estoy por encima del parámetro? ¿Cuál es el famoso parámetro de saber si tú tienes un índice de rotación alto?
Bueno, depende mucho de la cantidad de personas que tú tengas, el índice, pero ya cuando tú tienes un índice en 2 o 3 es signo de alarma. La rotación de personal básicamente es el número, porcentaje de empleados que abandonan la organización durante un periodo determinado y que son reemplazados por nuevos empleados. Como te dije, una rotación alta es un índice que llama a una alarma. Entonces ahí tú tienes que ver qué está pasando. La encuesta de clima es una herramienta muy buena para identificar ese tipo de clima o microclima que están afectando. Algunos se van por desarrollo profesional, quizás no, donde en la posición que están no tienen oportunidad de un ascenso o ir a una posición con la que ellos se han formado. También, ¿por qué no?, el tema salarial y el ambiente y el clima, realmente ahí lo dice todo. Una institución con un clima laboral que sea malo o no muy propicio para el empleado, tendrá una rotación sumamente alta, sumamente alta. En el sector salud, la rotación en cuanto a médico, enfermera, no es tan alta, pero en el personal administrativo es muy alta, realmente muy alta. Los porcentajes siempre en la parte administrativa son más altos que en la parte médica. Wow, mira, eso sí me ha sorprendido porque tenía entendido que el nivel de rotación de enfermería era un poquito más alta que el administrativo, pero en tu parecer, ¿a qué normalmente se debe? ¿A falta de carrera profesional dentro del centro o ustedes satisfacen más a la parte asistencial que a la parte administrativa? ¿Cuál entiendes tú que es el elemento por el cual el nivel de rotación a nivel administrativo es un poquito más alto que el asistencial? Son varias cosas, a mi parecer. Hay organizaciones que le prestan más atención, como tú dices, a la parte médica, que es la que da la atención directa que al personal administrativo. También los rangos salariales en la parte administrativa a veces no compensan el gran trabajo que hacen y se van, como te dije al inicio, a otros sectores, sea el sector manufacturero, al sector asegurador, que es la contraparte. Cuando el sector asegurador ve que esos colaboradores de hospitales, de centros médicos privados, tienen gran experiencia, por ejemplo, en el área de atención al usuario de facturación, es un candidato que ellos toman en cuenta a la hora de reclutar. Y básicamente es eso. También la oportunidad de ascenso y desarrollo. Siempre en un hospital la cantidad de personas de la área administrativa siempre serán como el 40 o el 30% del total de la nómina. O sea que no hay mucho espacio para donde crecer. Ya. Perfecto. O sea además que un empleado que tenga mucho tiempo, por ejemplo, en un centro médico y ha pasado por varias áreas, adquiere un valor importante y muchos de ellos, que me parece que es tu caso, se van a la asesoría, que eso es una oportunidad también de desarrollo individual de ellos. Sí, realmente la parte administrativa es lo que tú dices, está tan esquematizado o organizacionalmente hablando, con un número determinado de evolución que es realmente el tope de grandeza de un colaborador se puede limitar. Pero bueno, si es así, fenomenal. Malo es cuando es por otras cosas. Según tu parecer y como has visto, tanto a nivel privado como público, ¿cuál entiendes tú que son los retos que tiene recursos humanos en sentido general? Porque sí hemos hablado del tema el primer paso que se da en temas de recursos humanos, que es el tema de reclutamiento, pero ese primer paso está permeado por muchos factores internos,
¿Cuál entiendes tú que es el mayor reto que tienen ahora los hospitales o los centros de atención de salud con relación a su talento humano? Sí. Porque estamos viviendo en un mundo totalmente, bueno, antes de la pandemia, tal vez ni siquiera nos planteábamos el tema de que un administrativo, por ejemplo, tuviera la dualidad de trabajo. Antes de la pandemia tal vez no había una escasez o un agotamiento físico del personal asistencial que ha decidido o cambiarse de sector o simplemente decir, mira, yo llego hasta tanto de horas. O sea, Sí. el cambio y la evolución que hemos tenido en los últimos años ha golpeado de manera directa el departamento de talento humano al punto de que o te reinventas o tienes crisis importantes dentro de un centro. ¿Cuál entiendes tú que son esos retos y cuáles son las propuestas innovadoras que podemos hacer a pesar de que salga del esquema de trabajo que normalmente estamos acostumbrados a trabajar en el sector salud? Sí, mira, son interesantísimas preguntas. Los retos que tiene talento humano en los centros de salud en estos tiempos son basados en la poca cantidad de profesionales de la salud. Ese es el primero. Tú sales al mercado a buscar especialistas en un área específica y ya están ocupados. La formación y capacitación de ese profesional, eso es otro de los retos. Salimos al mercado a buscar X o Y perfil y no tiene las competencias ideales para cumplir los requerimientos. Nos tenemos que ir a veces buscar personas que tengan los requerimientos parcialmente y, como te dije en otra pregunta, complementarlos en el camino. El salario, nuevamente, el salario es muy bajo, es uno de los retos grandes del sector salud, mejorar los temas salariales y en la parte médica, no el salario, sino la modalidad de contratación. Sabemos que ya la mayoría de médicos subespecialistas no le interesa un salario, sino cómo lo van a contratar, la modalidad de contratación que te está usando desde hace mucho tiempo y la que ha ayudado a retener un poco ese profesional de la salud es el de servicio prestado. Entonces, a medida que hay una modalidad de pago de servicio prestado porcentualmente a los servicios o consultas o cirugías o estudios diagnósticos realice, eso ayuda mucho a atraer el personal. Tú hablabas de qué hacer en estos tiempos. Bueno, al personal de salud lo que hay que ofrecerle un paquete que esté compuesto de todo lo que necesita un empleado para estar bien. ¿Qué necesita un empleado para estar bien en una organización? Aparte de salario. Necesita ser capacitado, desarrollarlo como colaborador, que sea cada día un mejor empleado, que tenga más conocimiento y que con esto ayude a aportar a los objetivos de la organización. Que tenga un buen ambiente laboral, que exista una conciliación con el trabajo y familiar, que cuando yo necesite un permiso para ir a la escuela de mi hijo o una enfermedad de mi hijo, de mi padre, sea concedido. Que ahí viene la parte de humanización que conversabas. Totalmente, que exista un horario flexible de acuerdo a la posición. Que yo desde mi casa un martes yo me pueda quedar a trabajar desde mi casa. Claro, cumpliendo ciertos reglamentos y normas ya preestablecidas, eso ayuda mucho. Pero el personal de salud, el que tú tienes en un hospital, el que tú tienes en un centro médico, reciba ese trato digno, con dignidad, porque tenemos que recordar que ese personal de salud que está contigo es el que va a recibir o le va a prestar cualquier información al paciente.
que es nuestra razón de ser. Y no es lo mismo, siempre pongo ese ejemplo, de cuando nosotros vamos a adquirir una camisa, un pantalón a una tienda, o vamos a un restaurante a pedir un almuerzo, una copa. Ese tipo de cliente es muy diferente al que va a un centro de salud. El que va a un centro de salud va con un problema de que un hijo está grave, se está muriendo, que su padre le dio un infarto. Llega con un estrés adicional, aparte de la premura y la premura que tiene para que se le preste el servicio. Entonces, cuando tenemos un empleado que no está motivado, que no está enrolado en todos los objetivos que queremos como organización, ese servicio que se le va a prestar al paciente no será bueno. Entonces es sumamente importante nosotros tener ese personal y tener como un reto, tener ese personal bien motivado, bien contento, porque en el día a día recibirá mucha presión del paciente, muchos requerimientos, muchas situaciones y sobre todo abordar algo que está de moda luego de la pandemia, pero que siempre ha estado latente, y es el tema de la salud mental. La salud mental de nuestros colaboradores debe estar lo mejor posible para mostrar una mejor cara al paciente que viene a requerir los servicios. Con lo que has visto, ¿qué tan, claro, previo a la pandemia, ese soporte emocional o ese soporte psicológico no existía? El agotamiento del personal de salud, tanto de enfermería, los residentes, por ejemplo, ha sido un tema como que se ha abordado de arribita, pero no es hasta después de la pandemia que están viendo que realmente es marcada la necesidad. Lo que has visto, ¿qué tan asertivo o qué tanta aceptación ha tenido esto por parte de los hospitales o la practicidad? Porque algunas veces decimos, sí, le damos soporte, pero el personal igual no necesariamente tiene que reaccionar de una manera positiva. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, una buena práctica es establecer un programa de bienestar de los empleados que incluya salud mental. Aparte de salud mental, salud financiera, educación financiera, de salud física, tanto como la nutrición o asesorías legales. Estos programas son muy importantes porque nos permite conocer la parte que no conocemos de nuestro empleado. Claro. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que un empleado tiene una situación de depresión? Bueno, hay muchas alertas que quizá un compañero de trabajo, un supervisor inmediato, da la alerta de que ve algo extraño el colaborador, el rendimiento no está bien, a nivel emocional no se ve bien, pero habilitar un programa donde haya líneas secretas, que el empleado pueda llamar, yo tengo un problema, ya sea de salud mental, sea financiero para asesoría, problemas también de salud física, que muchos colaboradores no rinden igual porque no hacen ejercicio, no llevan un plan de alimentación adecuado, quizás tienen comienzo de diabetes o de hipertensión y no son tratadas. Inmediatamente se detectan este tipo de patología y se ponen en tratamiento y mejoran su alimentación y los ejercicios, mejora su rendimiento en la organización. Básicamente lo que creo es que hay que crear programas de ese tipo, para que el colaborador sienta que es importante, de que la organización está ahí para ellos en esos momentos difíciles, que no solamente está para hacerle hacerle que cumplen las tareas que tiene, sino que hay un grupo de personas y la organización está pendiente en él. Tenemos que pensar primero en nuestros colaboradores para luego pensar cómo van a tratar a nuestros pacientes.
Claro, al final siempre es verdad que nos fijamos cómo es la experiencia del paciente, cómo podemos garantizar que ese paciente retenerlo y que sea fiel a nuestra institución, más sin embargo, de la única forma que podemos garantizar eso es preocupándonos por nuestros colaboradores o nuestro usuario Totalmente, interno. totalmente. Entonces, ahí sí que se nos va la olla algunas veces y flaqueamos en ese sentido. Abner, para culminar, ¿con qué tú quieres que los espectadores o lo que escuchan y ven este podcast se queden con el tema de recursos humanos en el sector salud? Bueno, eh, creo que el sector salud lo que necesita de parte de nosotros, las personas que estamos involucradas en talento humano, recursos humanos y la gestión humana en general, es la formación del colaborador del sector salud y el trato digno de ese colaborador. Y añadirle todas las buenas prácticas que hay para mejorar el ambiente y el clima laboral. Y yo creo que el personal de salud es sumamente importante y quizás uno de los más olvidados, que solamente lo recordamos cuando tenemos una situación y vamos a requerir de ellos. Pero para nosotros que estamos involucrados, tú conoces bien esa parte de estar involucrada en el sector salud, sabemos el esfuerzo de ese colaborador, la dedicación, y no es lo mismo cuando tú le entregas a un ser preciado, a una persona que está motivada, Claro. a que te le dé cuidado o una sanación, que se lo dé a una persona que realmente no esté ni en las condiciones de salud mental, ni en el estado de ánimo, ni siquiera motivada para atender a un paciente. Nosotros sí, como un reto, hay que mejorar la parte asistencial en cuanto a humanización y dignificación del servicio al paciente. Eso es clave porque todos los seres humanos necesitan un trato digno, con calidad y humanizado. Bueno, después de esa conclusión hay muy poca cosa que decir. De verdad que gracias, Abner, por dedicarnos a esto. Y es impresionante cómo un paso tan pequeñito o un proceso de todo lo que es la dirección de talento humano desprende tantos elementos importantes como es la cultura organizacional, como es el tema de capacitación, de ver cómo podemos darle bienestar a nuestros colaboradores. Te agradezco sobremanera esa aportación de tu experiencia y les exhortamos a los seguidores de Gestionando Salud que sigan viendo toda esta temporada que va a tener temas muy entretenidos, todos relacionados con talento humano en el sector salud. Y nos vemos hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias por sintonizar y gracias, Abner, por dedicarnos este espacio y tu tiempo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a las personas que van a ver el podcast. Espero que sea de mucha ayuda y utilidad para todos. Sí, diste 2 o 3 tips que yo te aseguro que muchas personas lo van a poner en práctica a partir de que vean este podcast. De verdad que muchísimas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias, un placer.